esta es una muy buena oportunidad para reflexionar sobre lo que está pasando con el cuento, con este oficio tan hermoso entre nosotros en la lengua española. Reflexionar sobre este género tan bello, tan importante y tan necesario que todos los seres humanos de una u otra manera llegamos al cuento, no solamente el escrito a lo largo de la historia de nuestros países, de la humanidad, sino los cuentos orales, los relatos, es decir, la humanidad vive en función de los relatos, de los cuentos. Yo creo que históricamente es cierto, la novela cuenta con un prestigio que, bueno, sin necesidad de ir más lejos, ¿no?, que se afirmó en el siglo XIX, porque la novela estuvo estrechamente vinculada con la emergencia de la burguesía, ¿no?, de una sociedad clase media, consumidora además de novelas, ¿no? Pienso en Dickens, pienso en Balzac. Entonces tiene esa nobleza, la novela, que el cuento no tiene. Por lo general, en América Latina, un escritor que publica cuentos es porque va a ser su trampolín para después publicar una novela. No publica cuentos porque sí, como Rivero lo hizo, como Borges lo hizo, ¿no? Borges nunca publicó una novela, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, yo creo que en el siglo XXI las cosas están cambiando. Por diversas razones, están las nuevas tecnologías que han metamorfoseado los hábitos de lectura, que obligan a los escritores a publicar novelas cada vez más cortas. Y creo que, bueno, de un modo u otro, la atención de los lectores tampoco es una atención que sea concentrada a lo largo del tiempo, ¿no?, sino que exige, luego el tiempo ralea en estos momentos también, entonces se exige acercamientos literarios a la creación literaria que enfatizan ahora la brevedad, ¿no? No es una casualidad, por ejemplo, que una forma singular de cuento como el microrrelato haya hecho su explosión en estos últimos años, ¿no? Tradicionalmente ha venido siendo abordada desde la novela y desde el cuento de una manera subsidiaria. Ahora encontramos que todo lo contrario, la novela, que tiene su propio público, no impide que el cuento haya generado un caudal propio, un acervo importantísimo en la producción, la crítica y la circulación del cuento mismo. El cuento es el género literario quizá por excelencia en América Latina. Rivero representa un autor que dedicó una gran parte de su vida, si no toda, a escribir cuentos, a diferencia de otros autores que dedicaron su vida a escribir novelas. En los cuentos de Rivero se representa una ciudad, la ciudad de Lima, bastante singular, en la cual toman forma personajes muy riveranos, personajes que recién llegan a la ciudad, hombres de la clase media, pequeños funcionarios, ¿no? Toda esa fauna urbana a la cual el proyecto narrativo de Rivero, ¿no?, publicado a lo largo de diversas décadas, se orienta a entregarle la palabra al mudo, ¿no? Ese es el título con el cual Rivero califica su proyecto narrativo. Entonces, ¿por qué es importante Rivero? Por su lugar en la literatura latinoamericana, por la calidad de su proyecto literario y por la vigencia. Hay un horizonte no solamente amplio, rico, complejo, en torno a la pregunta ¿qué está pasando con el cuento y cuál es el estado vital del mismo? Una enorme producción y un enorme cuestionamiento sobre las posibilidades del cuento dentro del mundo de la academia y del mundo de la educación. Profesores que enseñan a partir del cuento, pedagogías, nuevas didácticas, la pregunta sobre el cuento infantil, la pregunta sobre el minicuento, llevados a ese nuevo ámbito. Se está gestando un nuevo fenómeno que no ha sido suficientemente capitalizado. Desde luego, no tiene por qué hacerlo en el mundo editorial y en la circulación amplia, en el mainstream del cuento, no solamente colombiano, sino latinoamericano. Creo que el cuento no solo es muy importante en nuestra tradición latinoamericana, sino que en este momento preciso goza de una enorme salud.